Hola de nuevo, amiga @S. Volvemos con más chisme, más drama y más especulaciones sobre el escándalo que tiene a todo el mundo hablando. Ya sé que se quedaron con ganas de más, y aquí estoy, lista/diagonal o para satisfacer esa sed de información que tienen. Prepárense porque vamos a profundizar en cada detalle, en cada arista de este embrollo que involucra a Mert y Afra. Como dijimos al principio, el rumor fue como una chispa que encendió la mecha. Pero ¿cómo se inició exactamente esta tormenta? ¿Quién fue la primera persona que soltó la bomba? ¿Cómo se filtraron las primeras imágenes y mensajes? La investigación periodística, que es implacable en estos casos, ha arrojado algunas luces sobre el origen del escándalo. Al parecer, todo comenzó con un descuido en un evento. Mert, según las fuentes, asistió a una fiesta en la que conoció a una persona, digamos, atractiva. Y como suele ocurrir, las copas de más, la música alta y la adrenalina del momento jugaron un papel importante. Las primeras insinuaciones se dieron en las redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a especular sobre la presencia de Mert en este evento y sobre la cercanía con una persona en particular. Luego la información se filtró a algunos medios de comunicación locales y algunos paparazzis comenzaron a seguir los pasos de Mert. Fue entonces cuando se tomaron las primeras fotos, que mostraban a Mert en una situación comprometedora. En las imágenes se le veía muy cerca de esta otra persona, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de cariño. Las fotos, aunque no revelaban nada explícito, fueron suficientes para encender las alarmas. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Afra. Al principio, como dijimos, intentó mantener la compostura. Pero la presión mediática fue aumentando. Los reporteros la perseguían, las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones, y la prensa sensacionalista no paraba de publicar titulares llamativos. Afra, que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su discreción, se vio superada por la situación. Según fuentes cercanas a la actriz, Afra se sintió traicionada y muy dolida. La noticia la tomó por sorpresa, y no pudo evitar sentir que su confianza había sido quebrantada. La relación entre Mert y Afra siempre había sido muy pública, y se mostraban muy enamorados. Por eso, la noticia del descuido de Mert cayó como un balde de agua fría entre sus seguidores. La prensa, aprovechando el revuelo, comenzó a investigar a fondo. Empezaron a contactar con personas cercanas a la pareja, con amigos, familiares y compañeros de trabajo. La información que recabaron fue reveladora. Se filtraron mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones telefónicas entre Mert y esta tercera persona. En los mensajes se podía apreciar una clara complicidad y una atracción mutua. Las conversaciones, que al principio eran inocentes, fueron derivando hacia temas más personales e íntimos. Y aunque no se encontraron pruebas de una infidelidad consumada, las palabras utilizadas y el tono de las conversaciones dejaban entrever una conexión que iba más allá de la amistad. Además de los mensajes, la prensa también obtuvo acceso a información sobre los gastos de Mert. Al parecer, Mert había realizado algunos gastos inusuales en los últimos meses. Compró regalos caros, reservó habitaciones de hotel y realizó viajes secretos. Todos estos detalles, sumados a las fotos y a los mensajes, contribuyeron a alimentar las especulaciones y a aumentar la presión sobre la pareja. La situación se volvió insostenible para Afra. Se sentía asfixiada por la atención mediática y abrumada por la incertidumbre. Necesitaba tiempo para reflexionar, para procesar la información y para tomar una decisión. Y aunque intentó mantener la compostura, finalmente no pudo más. Sus amigas, también actrices, se volcaron en apoyarla. La consolaban, la escuchaban y le daban ánimos. La describían como una persona fuerte y resiliente, pero también muy sensible y vulnerable. Afra estaba pasando por un momento muy difícil, y necesitaba el apoyo de sus seres queridos. Mientras tanto, Mert optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, no respondió a las críticas y no aclaró nada. Su silencio alimentó aún más las especulaciones y generó mucha controversia. ¿Por qué no hablaba? ¿Qué es lo que estaba escondiendo? ¿Tenía algo que ocultar? Algunos medios de comunicación especularon con que Mert estaba esperando el momento oportuno para hablar, o que estaba asesorándose con sus abogados. Otros señalaron que Mert podría estar tratando de negociar una exclusiva con algún medio de comunicación, o que estaba esperando a que la situación se calmara para dar su versión de los hechos.
Lo cierto es que el silencio de Mert no ayudó a calmar las aguas. Por el contrario, generó aún más incertidumbre y alimentó las especulaciones y los rumores. Sus seguidores se sintieron defraudados y traicionados, y muchos de ellos comenzaron a cuestionar su imagen pública. Pero, ¿qué hay de la tercera persona? ¿Quién es? ¿Cómo se involucró en esta historia? La identidad de la tercera persona es uno de los mayores misterios de este escándalo. La prensa ha intentado por todos los medios descubrir quién es, pero hasta el momento, la información es escasa y poco fiable. Lo que sí se sabe es que la tercera persona es una mujer joven, atractiva y con una vida profesional exitosa. Se especula con que es actriz, modelo o influencer. Se dice que Mert y ella se conocieron en el set de rodaje de una película, o en una fiesta organizada por amigos en común. Y se rumorea que tienen una relación de amistad desde hace tiempo. La tercera persona también ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones públicas, no ha respondido a las críticas y no ha aclarado nada. Su silencio, al igual que el de Mert, ha alimentado las especulaciones y ha generado mucha controversia. En cuanto a la relación entre Mert y Afra, la situación es incierta. Se desconoce si han hablado, si se han reconciliado o si han decidido poner fin a su relación. Lo único que se sabe es que Afra está pasando por un momento muy difícil, y que necesita tiempo para reflexionar y para tomar una decisión. Las opiniones de los fans están divididas. Algunos apoyan a Afra y la animan a que tome la decisión que considere mejor para su futuro. Otros defienden a Mert y argumentan que todos cometemos errores y que merece una segunda oportunidad. La prensa, por su parte, sigue investigando y buscando respuestas. Los paparazzi siguen los pasos de Mert y de Afra, y los medios de comunicación publican noticias y artículos sobre el escándalo. La historia de Mert y Afra, que un día parecía un cuento de hadas, se ha convertido en un culebrón con muchos interrogantes y con un final incierto. Y ahora vamos a adentrarnos en el análisis de las reacciones y las posibles consecuencias de este escándalo. ¿Cómo ha afectado la imagen pública de Mert y Afra? ¿Qué impacto tendrá en sus carreras profesionales? ¿Cómo reaccionarán sus fans? En primer lugar, es importante señalar que este escándalo ha tenido un impacto negativo en la imagen pública de Mert y Afra. Ambos actores siempre han sido muy queridos por el público, y se les consideraba un ejemplo a seguir. Sin embargo, este escándalo ha puesto en duda su imagen, y ha generado mucha decepción entre sus seguidores. Mert, en particular, ha sido objeto de duras críticas. Se le acusa de haber traicionado la confianza de Afra, y de haber dañado la imagen de su relación. Se le ha acusado de ser infiel, de mentir y de ocultar información. Su imagen pública se ha visto muy afectada, y muchos fans han expresado su decepción. Afra, por su parte, también ha sufrido las consecuencias del escándalo. Se le ha visto vulnerable, triste y afectada. Su imagen pública se ha visto dañada, y muchos fans han expresado su preocupación por su bienestar emocional. En cuanto a las carreras profesionales de Mert y Afra, es probable que este escándalo tenga un impacto. Los contratos publicitarios, los proyectos cinematográficos y las apariciones públicas podrían verse afectados. Los productores y los directores podrían dudar en contratar a Mert para nuevos proyectos, y los anunciantes podrían cancelar sus acuerdos publicitarios. Afra, por su parte, también podría ver afectada su carrera. Aunque siempre ha sido muy profesional y ha mantenido una imagen impecable, este escándalo podría generar dudas entre los productores y los directores. En cuanto a la reacción de los fans, es previsible que las opiniones estén divididas. Algunos fans apoyarán a Mert y le darán una segunda oportunidad. Otros se sentirán decepcionados y dejarán de seguir sus carreras. Afra, por su parte, recibirá mucho apoyo de sus fans. Sus seguidores la animarán a que tome la decisión que considere mejor para su futuro. El futuro de Mert y Afra es incierto. Nadie sabe qué pasará con su relación, ni qué impacto tendrá este escándalo en sus carreras profesionales. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y seguir hablando del tema. Pero, ¿qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué lecciones podemos sacar de este escándalo? En primer lugar, debemos recordar que los famosos son personas, y que también cometen errores. No debemos juzgar a los demás, ni crucificarlos por sus acciones. Todos tenemos derecho a equivocarnos, y todos merecemos una segunda oportunidad. En segundo lugar, debemos aprender a ser más empáticos.
Debemos ponernos en el lugar de los demás y tratar de entender sus sentimientos. Debemos ser compasivos y solidarios, y ofrecer nuestro apoyo a quienes lo necesitan. En tercer lugar, debemos ser conscientes del impacto de las redes sociales y de los medios de comunicación. Las noticias y los rumores pueden propagarse rápidamente, y pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Debemos ser críticos con la información que recibimos, y no creer todo lo que vemos o leemos. En cuarto lugar, debemos valorar la privacidad. Los famosos tienen derecho a su privacidad, y no debemos invadirla. Debemos respetar sus decisiones, y no entrometernos en sus vidas personales. En quinto lugar, debemos aprender a perdonar. El perdón es una virtud, y nos permite liberarnos del rencor y del resentimiento. Debemos perdonar a los demás, y también perdonarnos a nosotros mismos. En definitiva, el escándalo de Mert y Afra es una lección para todos nosotros. Nos enseña que la vida es compleja, y que todos cometemos errores. Nos enseña a ser más empáticos, más compasivos y más tolerantes. Nos enseña a valorar la privacidad y a perdonar. Así que, amiga@s, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo este mega dramón, hemos revisado las pistas, los rumores, las reacciones, y hemos especulado mucho. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido informados. En resumen, hemos hablado del origen del escándalo, de las reacciones de ambos, de los rumores que han circulado, de la prensa, del impacto en sus carreras y de las lecciones que podemos aprender. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son lo más. Y por supuesto quiero recordarles que me encanta leer sus comentarios. Así que déjenme saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Mert es culpable? ¿Creen que Afra lo perdonará? ¿Qué es lo que más les ha impactado de todo este asunto? Quiero saberlo todo. Y para finalizar, no olviden dejar un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.